El cielo sobre Estrella Roja ardía en tonos naranjas y rojos mientras el viento arrastraba cenizas y escombros. Un edificio antiguo, uno de los pocos que aún conservaba su fachada de cristal, estaba consumido por las llamas, y el fuego lamía sus paredes con voracidad. Javier corría entre los escombros, cada paso levantando polvo y cenizas, con el corazón latiéndole con fuerza. El olor a humo era intenso, casi asfixiante, y la visión se le nublaba por el calor que ascendía en ondas desde el interior del edificio. De repente, un grito cortó el rugido del incendio. Javier giró la cabeza y lo vio, entre la penumbra y el fuego, una figura atrapada en un balcón que se desmoronaba. Era una joven alienígena. Su piel tenía un tono azul profundo, sus ojos dorados reflejaban la luz de las llamas y sus alas translúcidas se agitaban con desesperación. Cada vez que el balcón cedía un poco más, parecía que el mundo entero iba a tragársela. Sin pensarlo, Javier se lanzó hacia ella, esquivando vigas que caían y fragmentos de cristal que chispeaban en el aire. Llegó justo a tiempo. Extendió los brazos y la agarró por la cintura, sintiendo su piel fría bajo la suya y el temblor de sus alas golpeando contra sus brazos. «No te dejaré aquí», le gritó mientras luchaba por equilibrarse en el borde inestable del balcón. Los escombros crujieron bajo sus pies, y por un instante Javier sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. Con un esfuerzo sobrehumano, tiró de ella hacia atrás, casi cayendo él mismo al vacío, hasta que ambos cayeron a un piso más bajo, donde el humo todavía era denso pero al menos no los arrastraba hacia la muerte inmediata. La alienígena jadeaba, sorprendida y asustada, mientras Javier la sostenía firme. Sus ojos se encontraron y por un momento todo el ruido y la confusión desaparecieron. Ella no dijo nada, solo lo miraba, y él sintió que había algo más que miedo en esa mirada. Había reconocimiento, incredulidad y algo parecido a gratitud. Javier, aún con el corazón latiendo a 1000 por hora, apenas logró articular: «Estás a salvo, ahora». Pero la tranquilidad fue breve. Desde la calle, se escuchó un rugido metálico, soldados arcanos, altos, armados con armas que lanzaban destellos de energía, descendían de sus naves flotantes. Javier comprendió que el rescate había atraído atención no deseada. La joven alienígena, aunque exhausta y cubierta de hollín, se plantó frente a él con firmeza. Sus ojos dorados brillaban con determinación. «No permitiré que te lastimen», dijo con voz clara, y en un movimiento casi imposible, desplegó sus alas translúcidas para impulsarse y bloquear el primer ataque que venía de los soldados. Javier se quedó boquiabierto. Nunca había visto nada igual. Sus movimientos eran ágiles, precisos, y aunque parecía débil al estar cubierta de polvo y hollín, su fuerza y velocidad desmentían cualquier apariencia de fragilidad. Mientras esquivaba y contraatacaba, él se dio cuenta de que había salvado no solo a una vida, sino a alguien con un poder que podría cambiarlo todo. El fuego rugía a su alrededor, las chispas caían como lluvia de luz, y la ciudad parecía un mundo a punto de derrumbarse. Javier sintió la adrenalina recorrerle las venas, y aunque cada fibra de su cuerpo gritaba cansancio, no podía dejar de mirar a la alienígena a su lado. Había algo en ella, en la forma en que lo protegía y luchaba, que hacía que el miedo se mezclara con asombro. No sabía quién era ni de dónde venía, pero una certeza se instaló en su pecho: debía mantenerla con vida, cueste lo que cueste. Con un salto arriesgado, ambos lograron ponerse a salvo en una calle lateral, justo cuando el fuego devoraba el edificio por completo. La joven apoyó una mano sobre su pecho, respirando con dificultad. Javier, sin apartar los ojos de los suyos, murmuró: «No me importa lo que seas, mientras estés conmigo, no te dejaré sola». Ella lo miró, sus ojos dorados brillando con algo que Javier no entendía del todo, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Entre cenizas, humo y peligro, había nacido un vínculo que ninguno de los dos podía negar, aunque aún no comprendieran las consecuencias que vendrían. El humo todavía se elevaba en columnas densas sobre Estrella Roja cuando Javier llevó a Lira a un refugio improvisado entre las ruinas. Sus manos temblaban ligeramente, aún caliente por el contacto de rescatarla, mientras él trataba de encontrar algo de agua y mantas para calmarla. Lira, a pesar de la gravedad de la situación, se incorporó lentamente, observando a su alrededor con ojos dorados que brillaban en la penumbra del refugio. Su mirada era intensa, analizando cada sombra, cada posible amenaza. «¿Estás bien?», preguntó Javier, con la voz entrecortada. Lira lo miró fijamente, sus alas todavía vibrando levemente. «Sí, gracias a ti», dijo con voz suave, pero cargada de un matiz que Javier no pudo descifrar. No era solo gratitud, había algo más, una conexión silenciosa que crecía entre ellos. Antes de que pudiera responder, un zumbido metálico interrumpió la calma.
Desde el cielo descendieron varias naves arcanas, enormes y cubiertas de luces azuladas. Las paredes del refugio temblaron al pasar, y la tensión se apoderó del aire. Javier se colocó frente a Lyra de inmediato, protegiéndola con el cuerpo, mientras su mente corría intentando comprender lo que ocurría. Lyra respiró hondo y extendió sus alas nuevamente. No te preocupes por ellos, puedo defendernos, dijo. Su voz era firme, decidida, pero Javier pudo notar el cansancio en sus gestos. No quería aceptar ayuda, pero sabía que necesitaban moverse rápidamente si querían sobrevivir. Las naves descendieron con precisión militar, y figuras arcanas armadas emergieron, con miradas que combinaban desprecio y curiosidad. Sus ojos metálicos se fijaron en Javier, y él comprendió de inmediato que su acción de rescatar a Lyra había atraído la atención del Imperio. No solo la habían encontrado, estaban evaluando la magnitud de su audacia. Lyra se adelantó un paso, colocándose entre Javier y los invasores. No permitiré que nos lastimen, declaró, y su tono no dejaba lugar a dudas. Javier se quedó sorprendido. Ella estaba dispuesta a enfrentar a todo un ejército alienígena para protegerlo, un humano que, para ellos, probablemente no era más que una criatura débil. Esa determinación lo conmovió y lo llenó de un respeto que iba más allá del miedo. Los soldados arcanos intercambiaron miradas antes de retroceder ligeramente. No podían entender cómo alguien tan frágil como un humano había salvado a una de los suyos, y la joven alienígena frente a ellos defendía con tal ferocidad que parecía que cada golpe invisible que daba hacía temblar su mundo. Javier se dio cuenta de que estaba frente a algo extraordinario, no era solo una vida salvada, había alterado el equilibrio de poder entre los humanos y los arcanos. Mientras la tensión crecía, Lyra se inclinó hacia Javier y susurró, «Debo advertirte, mi pueblo no olvida. Al salvarme, has adquirido una deuda de sangre. No solo conmigo, sino con todo el imperio. Algunos querrán reclamarla, otros podrían verlo como un desafío». Javier tragó saliva. Nunca había imaginado que un simple acto de coraje pudiera desencadenar algo tan grande. Pero al ver sus ojos dorados, llenos de sinceridad y confianza, supo que no retrocedería. «Entonces enfrentaré lo que venga. Contigo a mi lado, no hay nada que no pueda intentar», respondió, y en ese momento, algo invisible pero poderoso se formó entre ellos. Las horas siguientes fueron un torbellino. Lyra explicó fragmentos de su mundo, de la estricta jerarquía arcana y de las tensiones internas que existían entre quienes defendían la fuerza y la compasión y quienes solo buscaban dominación. Javier escuchaba atento, intentando absorber cada palabra, cada matiz, y se sorprendió de lo mucho que ya sentía por alguien que acababa de conocer. La alienígena, a su vez, observaba cada gesto de Javier, cada decisión y reacción, comprendiendo que aquel humano no era como los demás, no huía ante el peligro, no cedía ante el miedo, y tenía un instinto protector que la hacía sentirse segura. Cuando la noche cayó sobre Estrella Roja, el cielo se iluminó con destellos de las patrullas arcanas que seguían sobrevolando la ciudad. Javier y Lyra se refugiaron entre los escombros, sentados uno junto al otro, sus manos rozándose sin darse cuenta. La proximidad generaba calor, y cada mirada era un mensaje silencioso de confianza y atracción. No podían hablar demasiado, el peligro estaba demasiado cerca. Pero en el silencio compartido, cada uno entendió que algo más profundo empezaba a nacer, un vínculo que no solo desafiaba la distancia entre mundos, sino que también podía cambiarlo todo. El amanecer encontró a Javier mirando a Lyra mientras ella cerraba los ojos, respirando suavemente. El riesgo aún no había pasado, y sabía que lo que habían enfrentado solo era el comienzo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que viniera del imperio o del propio destino. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre Estrella Roja cuando un zumbido profundo hizo que Javier y Lyra levantaran la vista. Del cielo descendía una nave imponente, de un metal oscuro y reflejante, cubierta de luces azuladas que emitían un resplandor frío. Su presencia dominaba todo el paisaje urbano, proyectando sombras que se extendían sobre los escombros aún humeantes de la ciudad. Javier se adelantó instintivamente, posicionándose frente a Lyra, consciente de que cualquier movimiento en falso podía desencadenar un conflicto. Lyra, a su lado, no parecía intimidada. Sus alas se movían lentamente, desplegándose parcialmente mientras sus ojos dorados se fijaban en la nave. «Son emisarios del imperio», dijo con voz serena, aunque cargada de tensión. «Vienen a buscarme, y probablemente quieran juzgarte a ti también». Cuando la nave aterrizó con un estruendo que sacudió el suelo, una compuerta se abrió y descendieron varias figuras arcanas. Sus cuerpos altos y musculosos,
cubiertos de armaduras que brillaban con un azul metálico, intimidaban con su presencia. Cada uno sostenía un arma avanzada que emitía destellos de energía, y sus miradas se fijaron en Javier y Lira con curiosidad y autoridad. Uno de ellos, un sarcano de armadura más ornamentada, dio un paso adelante. Sus ojos metálicos evaluaron a Javier de arriba abajo, y su voz resonó con un timbre firme y autoritario. Humano, has intervenido en asuntos que no te conciernen, ¿sabes lo que eso significa? Javier tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. Sé que no quería ver morir a alguien, y no me arrepiento de salvarla, respondió, su voz clara y decidida. Lira dio un paso al frente, colocando una mano sobre el brazo de Javier, como un gesto de protección y advertencia al mismo tiempo. Él me salvó, dijo, sus ojos brillando con determinación. No es un simple humano. Ha demostrado coraje y compasión. No deben subestimarlo. El sarcano lo estudió durante un momento que pareció eterno. Luego asintió levemente, y por primera vez se percibió una nota de respeto en su voz. Tu valor es notable, humano. Rara vez encontramos entre los tuyos alguien capaz de enfrentar el fuego y proteger a un miembro de nuestra especie. La reina querrá verte, personalmente. Javier sintió una mezcla de sorpresa y ansiedad. Ver a la reina sarcana implicaba entrar en un mundo completamente desconocido, lleno de reglas, protocolos y peligros invisibles. Sin embargo, al ver la seguridad y firmeza con que Lira lo observaba, comprendió que no estaba solo. Su presencia a su lado le daba una fuerza que no sabía que tenía. Mientras caminaban hacia la nave, las calles de Estrella Roja se llenaron de susurros entre los pocos humanos que habían sobrevivido al caos. Nadie había visto un humano enfrentar a los arcanos de esa manera y salir ileso. La fama de Javier comenzó a extenderse silenciosamente, y con ello, la expectativa de algo que nadie podía anticipar. Dentro de la nave, el ambiente era frío y solemne. Las paredes emitían un resplandor azul tenue, y cada paso que daban resonaba como un eco prolongado. Javier sentía la presión de la mirada constante de los arcanos, y aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar sentir que cada decisión que tomara podría determinar no solo su destino, sino también el de su ciudad y de Lira. Finalmente, llegaron a la sala del trono de la reina. La habitación era majestuosa, con luces que brillaban como estrellas suspendidas y un aire que mezclaba poder y solemnidad. La reina sarcana estaba sentada en un trono elevado, su figura imponente dominaba el espacio. Sus ojos dorados, intensos y penetrantes, se fijaron en Javier con una mezcla de curiosidad y autoridad. Humano, dijo la reina con voz profunda y resonante, has salvado a Lira, mi hija más valiosa, y has demostrado un coraje que pocos poseen. Por eso, aunque tu intervención ha desafiado nuestras normas, eres recibido ante mí con respeto. Javier inclinó la cabeza ligeramente, sintiendo la gravedad de la situación y la magnitud de lo que había logrado. Lira se mantuvo a su lado, sus manos rozando sutilmente las suyas, enviándole un mensaje silencioso de confianza y cercanía. En ese momento, Javier entendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Había cruzado un umbral invisible, entrando en un mundo donde la valentía, la compasión y el amor podrían cambiar destinos enteros. La reina hizo un gesto y los guardias retrocedieron, dejando que Javier se acercara a Lira. Sus ojos dorados se encontraron una vez más, y sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que estaban unidos por algo que trascendía el peligro inmediato, un vínculo que crecería, enfrentando juntos la intriga, la lucha y las pruebas que el imperio sarcano aún les deparaba. Los días que siguieron al encuentro con la reina sarcana fueron una mezcla de vigilancia constante y momentos de extraña tranquilidad para Javier y Lira. La ciudad de Estrella Roja, aunque parcialmente reconstruida, aún mostraba cicatrices del incendio y del ataque de los soldados arcanos. Cada esquina parecía albergar sombras y secretos, y cada mirada de los habitantes humanos llevaba un halo de respeto y temor hacia Javier, el humano que había desafiado a un imperio alienígena. Lira permanecía a su lado, observando cada movimiento con atención. Sus alas se plegaban discretamente, pero la tensión en sus hombros delataba la ansiedad que sentía. Sabía que cada día de tranquilidad era temporal. Su pueblo no olvidaría fácilmente que ella había sido rescatada por un humano, y que había elegido quedarse a su lado. Javier, dijo una noche mientras caminaban entre los escombros iluminados por la luna, mi pueblo está dividido. Muchos me consideran traidora por permanecer contigo, y hay quienes querrán obligarme a regresar, usando cualquier medio necesario. Javier asintió, tomando su mano suavemente. Entonces enfrentaremos lo que venga juntos. No permitiré que te lastimen, y no me importa lo que digan. Su voz era firme,
y en sus ojos brillaba la determinación que Lyra ya había aprendido a reconocer y admirar. Esa misma noche, un mensaje de advertencia llegó a través de uno de los emisarios arcanos que permanecía cerca de la ciudad. La reina exigía que Lyra regresara de inmediato, advirtiendo que si Javier no cedía, la ciudad sufriría consecuencias devastadoras. La tensión aumentó hasta casi un nivel insoportable. Javier y Lyra se miraron en silencio, comprendiendo que el tiempo para la calma había terminado. Ellos no entienden, que no hay marcha atrás, murmuró Lyra, sus ojos dorados fijos en los de Javier. Mi lealtad ahora está contigo. No regresaré, aunque el imperio entero se levante contra nosotros. Javier sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de orgullo y miedo. Nunca había sentido algo tan intenso, una responsabilidad tan grande y un afecto que crecía con cada instante compartido. Entonces lucharemos, respondió, apretando su mano con fuerza. Si quieren pelear, que vengan. Pero no voy a dejar que te quiten. Los días siguientes estuvieron llenos de movimientos estratégicos. Lyra le enseñó algunos aspectos básicos de la cultura sarcana y cómo leer sus signos de agresión o sumisión. Javier aprendió rápido, combinando su instinto humano con la información que Lyra compartía. Cada gesto, cada mirada, cada pequeño acto se convirtió en una preparación silenciosa para la confrontación inevitable. Mientras tanto, entre ellos, algo más comenzaba a florecer. La cercanía forzada, la necesidad de confiar el uno en el otro, creó un espacio íntimo lleno de miradas que se prolongaban más de lo necesario, toques casuales que enviaban descargas de calor y momentos en que el corazón parecía latir al unísono. Javier comenzó a comprender que lo que sentía por Lyra no era solo gratitud, era un afecto profundo, una atracción que lo empujaba a protegerla con todo lo que tenía, incluso si eso significaba enfrentarse a un imperio entero. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, Javier y Lyra se sentaron en lo alto de un edificio parcialmente derruido, observando las luces que todavía parpadeaban en la distancia. Nunca pensé que un humano pudiera cambiar algo en nuestro mundo, dijo Lyra, apoyando la cabeza en su hombro. Pero tú lo has hecho, y no sé si debería estar agradecida, o preocupada por lo que vendrá. Javier la abrazó suavemente, sintiendo el calor de su cuerpo y el ritmo de su respiración. No importa lo que venga, murmuró, estaremos juntos. Si el imperio quiere pelear, que lo haga. Yo no te dejaré sola. En ese instante, entre la tensión y el peligro, ambos comprendieron que lo que sentían el uno por el otro se había transformado en algo inquebrantable. No era solo supervivencia, era amor, una fuerza silenciosa que los fortalecía y los preparaba para la lucha que inevitablemente se avecinaba. El amanecer trajo consigo la primera amenaza directa. Un grupo de soldados arcanos llegó a la ciudad, dispuestos a reclamar a Lyra. Sin embargo, Javier estaba listo. Con la ayuda de Lyra, organizaron una defensa estratégica, utilizando el terreno destruido a su favor. Cada movimiento de ellos era coordinado, un ballet de precisión y coraje que sorprendió incluso a los invasores. Esa noche, mientras las luces de combate se apagaban y la ciudad respiraba nuevamente, Javier y Lyra se miraron con una mezcla de alivio y tensión. Sabían que esto era solo el comienzo. La batalla real con el imperio aún estaba por llegar, y mientras la tensión crecía, también lo hacía su vínculo, más fuerte y profundo que cualquier miedo o amenaza que pudieran enfrentar. El amanecer se levantó sobre Estrella Roja con un silencio tenso que parecía presagiar el desastre. Javier y Lyra estaban alertas desde temprano, sus sentidos afinados por la advertencia de la noche anterior. La ciudad, parcialmente reconstruida, aún mostraba cicatrices de fuego y destrucción. Cada esquina, cada callejón, parecía un escenario donde la amenaza podía aparecer en cualquier momento. Un rugido metálico cortó el aire. Desde el cielo descendieron naves arcanas, más numerosas y más armadas que las anteriores. Sus motores emitían un zumbido penetrante que hacía vibrar las paredes de los edificios. Javier y Lyra se miraron, entendiendo sin palabras que esta vez no habría advertencias ni negociaciones. Era un ataque directo. Lyra se adelantó un paso, desplegando sus alas translúcidas. Sus ojos dorados brillaban con intensidad mientras se preparaba para enfrentar la primera oleada. Javier, aunque humano, sintió que su corazón latía con una fuerza desconocida. No podía permitir que nada le sucediera a Lyra. Cada fibra de su ser estaba enfocada en protegerla, y cada estrategia que planeaba combinaba instinto y valentía. Los primeros soldados arcanos descendieron con rapidez, armas en mano, disparando ráfagas de energía que iluminaban la ciudad como relámpagos. Lyra esquivaba con movimientos ágiles y precisos,
utilizando sus alas para impulsarse y atacar con fuerza sobrehumana. Javier, por su parte, dirigía a los sobrevivientes humanos, organizando barricadas improvisadas y creando rutas de escape estratégicas. Cada decisión era crucial, y cada segundo contaba. En medio del caos, Javier vio como un soldado apuntaba a Lyra desde una distancia peligrosa. Sin pensarlo, corrió hacia él, lanzándose entre los rayos de energía. Su instinto humano se combinaba con la fuerza que le daba la determinación de protegerla. Con un movimiento audaz, logró derribar al soldado antes de que pudiera disparar, sintiendo el calor de la proximidad de la muerte y la adrenalina que recorría sus venas. Lyra lo miró con asombro y un matiz de admiración que hizo que su corazón se acelerara aún más. Nunca había visto a un humano moverse así, dijo, recuperando el aliento mientras ayudaba a Javier a levantarse. Sus manos se rozaron brevemente, y en ese contacto fugaz, ambos sintieron una descarga que no podían ignorar. No era solo peligro, era la certeza de que su conexión se había fortalecido entre el fuego y la lucha. La batalla se intensificó. Las calles se llenaron de destellos de energía, explosiones y el choque de cuerpos. Javier y Lyra se movían como un equipo coordinado, complementando la fuerza y la inteligencia de cada uno. Ella utilizaba su velocidad y fuerza sobrehumana para desarmar y derribar, mientras él organizaba y protegía a los humanos, anticipando movimientos y creando oportunidades para atacar. Cada victoria era momentánea, y cada instante de respiro estaba cargado de tensión. A medida que el combate continuaba, Javier comenzó a notar algo que lo sorprendió. La admiración de Lyra por su valentía no era solo respeto, había un vínculo más profundo que crecía con cada movimiento compartido, cada mirada intercambiada entre ráfagas de fuego y humo. Mientras esquivaban un ataque conjunto, sus manos se encontraron de nuevo, pero esta vez no fue casual. Se sostuvieron con fuerza, buscando apoyo y transmitiendo confianza. El enemigo parecía interminable, pero Javier y Lyra habían aprendido a anticipar sus tácticas. Con una serie de maniobras arriesgadas, lograron atraer a los soldados a una calle estrecha donde el terreno estaba lleno de escombros y barricadas improvisadas. Cada obstáculo se convirtió en una ventaja estratégica. Con un último esfuerzo, consiguieron derrotar a la primera oleada del ataque. Cuando el polvo y el humo comenzaron a disiparse, Javier y Lyra se quedaron de pie, respirando con dificultad pero ilesos. La ciudad estaba marcada por la batalla, pero seguía en pie. Sus manos seguían entrelazadas, y aunque no necesitaban palabras, ambos sabían que esa cercanía había cambiado todo. La lucha los había unido más allá de la supervivencia, había nacido un afecto profundo, un respeto mutuo que se transformaba en algo que ninguno podía negar. El sol comenzaba a iluminar los escombros, reflejando la determinación en los ojos de Javier y la fuerza en la mirada de Lyra. Sabían que esto solo era el principio, que el imperio sarcano no descansaría hasta recuperar lo que consideraban suyo. Pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío. Entre la adrenalina, la estrategia y la cercanía compartida, Javier comprendió que proteger a Lyra ya no era solo una obligación, era un deseo, un compromiso que surgía desde lo más profundo de su corazón. La calma tras la victoria parcial sobre los soldados arcanos duró apenas unas horas. Entre las sombras del imperio, se gestaba un complot que nadie en Estrella Roja podía anticipar. Uno de los líderes militares de la reina, un sarcano llamado Tarok, había comenzado a conspirar contra ella, aprovechando la atención en Javier y Lyra para intentar consolidar su propio poder. Su plan era sutil pero mortal, eliminar a Lyra y capturar a Javier, mostrando que ningún humano podía desafiar la autoridad sarcana. Javier y Lyra estaban en lo alto de un edificio, observando la ciudad mientras planeaban la defensa contra posibles nuevos ataques. Lyra, con sus alas parcialmente desplegadas, sentía la tensión en el aire. «Siento que algo se avecina», murmuró, sus ojos dorados recorriendo cada calle y cada sombra. Javier, consciente de su vulnerabilidad, asintió. «No vamos a dejar que nos sorprendan. Debemos anticipar cada movimiento». Mientras la noche caía, Tarok ejecutó su traición. Una flota pequeña pero altamente equipada descendió sobre la ciudad, esta vez atacando desde ángulos inesperados. Javier y Lyra reaccionaron con rapidez. Lyra desplegó toda su fuerza sobrehumana, lanzándose entre los atacantes con movimientos ágiles que parecían danzar entre explosiones y rayos de energía. Javier, con una estrategia sorprendentemente efectiva, dirigía a los sobrevivientes humanos, utilizando el terreno destruido para crear emboscadas y proteger a los civiles. Durante la lucha, Javier notó patrones extraños en los movimientos del enemigo. Cada ataque parecía más calculado, más preciso,
casi como si alguien desde dentro estuviera guiando a los soldados. Lyra comprendió de inmediato que no era solo un ataque externo, alguien en el imperio estaba manipulando la situación para ponerlos en desventaja. Entre ráfagas de energía y escombros cayendo a su alrededor, Javier y Lyra luchaban lado a lado, cada movimiento de ella coordinado con la inteligencia de él. Sus manos se encontraban de manera instintiva, sosteniéndose no solo para protegerse sino también para mantener la conexión que los mantenía enfocados. Cada contacto transmitía fuerza y confianza, una certeza silenciosa de que podían superar cualquier traición o ataque. Cuando finalmente lograron neutralizar la primera oleada, un mensaje holográfico llegó desde la nave de Tarok. Su voz resonó con arrogancia mientras la pantalla mostraba su figura. Creíste que un humano podría cambiar algo en nuestro mundo, pero tu intervención solo acelerará la caída de tu aliada. Prepárense para perderlo todo. Javier apretó los dientes. No permitiremos que él decida nuestro destino, murmuró, mientras Lyra lo observaba con orgullo y admiración. Sus manos se entrelazaron con fuerza, un gesto que simbolizaba no solo afecto, sino unidad frente a la traición. Decididos a enfrentar la amenaza interna, Javier y Lyra diseñaron un plan audaz. Aprovecharon la previsibilidad de los movimientos de Tarok y su exceso de confianza para tenderle una trampa. Se movieron entre las sombras, utilizando sus habilidades combinadas para desarmar a los soldados y neutralizar los puntos clave de ataque. Cada acción requería precisión y sincronización absoluta, y cada mirada entre ellos transmitía instrucciones silenciosas, aumentando la intensidad de su vínculo. Finalmente, lograron confrontar a Tarok directamente. La batalla fue intensa, cada golpe y cada maniobra ponía a prueba tanto la fuerza física de Lyra como la inteligencia y estrategia de Javier. Cuando Tarok finalmente cayó, derrotado pero vivo, Javier y Lyra comprendieron que habían superado no solo una amenaza externa, sino también la corrupción y la traición interna del imperio. Tras el enfrentamiento, mientras la ciudad comenzaba a recuperar algo de normalidad, Javier y Lyra se sentaron entre los escombros, respirando con dificultad pero aliviados. Sus manos permanecían entrelazadas, y aunque ambos estaban exhaustos, había una sensación de triunfo que iba más allá de la batalla. Lyra apoyó la cabeza en el hombro de Javier, sus alas ligeramente relajadas. Nunca pensé que confiar tanto en un humano sería posible, susurró, con un brillo de emoción en sus ojos. Javier la abrazó suavemente, sintiendo que cada riesgo y cada decisión lo habían acercado más a ella. Y yo nunca pensé que podría sentir algo tan fuerte por alguien de tu mundo. Pero ahora sé que mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier traición, cualquier enemigo. El amanecer trajo consigo un respiro temporal, pero ambos sabían que el imperio aún guardaba secretos y que nuevas pruebas vendrían. Sin embargo, la batalla contra Tarok había fortalecido no solo su confianza y estrategia, sino también la conexión emocional que los uniría en los desafíos que estaban por llegar. Entre la tensión, la lucha y el afecto recién descubierto, Javier y Lyra comprendieron que su vínculo era ahora tan fuerte como cualquier fuerza que el imperio pudiera desplegar contra ellos. El amanecer se filtraba lentamente entre las nubes sobre Estrella Roja, iluminando los restos de la ciudad y los campos de batalla todavía humeantes. Javier y Lyra se encontraban en el centro de la plaza principal, observando cómo los últimos soldados arcanos bajaban lentamente sus armas. La fuerza y determinación de ambos habían cambiado el rumbo de la confrontación, demostrando que ni la tecnología ni la superioridad militar podían subestimar la combinación de coraje humano y poder alienígena. La reina Sarkana apareció en la cima de un pedestal elevado, rodeada por sus consejeros y guardias, todos expectantes. Su mirada dorada, intensa y penetrante, se posó sobre Javier con una mezcla de autoridad y asombro. Nunca había visto a un humano enfrentarse a su ejército con tal inteligencia, estrategia y valentía. Cada movimiento de Javier había sido calculado, cada decisión tomada con un instinto que desafiaba toda expectativa sobre los humanos. Humano, comenzó la reina con voz profunda y resonante, tu coraje ha superado todo lo que nuestra especie esperaba de ti. Has salvado a Lyra, has protegido a tu pueblo y, aún más, has demostrado que el respeto y la compasión pueden ser más poderosos que la fuerza y la obediencia ciega. Por eso, yo y mi imperio nos inclinamos ante ti. Javier respiró hondo, sorprendido por la magnitud de sus palabras. Lyra colocó una mano sobre su brazo, transmitiéndole fuerza y seguridad. Sus ojos dorados brillaban con orgullo y afecto, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No era solo una victoria militar, era un reconocimiento que cambiaba para siempre la relación entre humanos y sarcanos. Los soldados comenzaron a inclinarse uno a uno, siguiendo el ejemplo de su reina.
La plaza se llenó de un silencio solemne mientras la humanidad de Javier se entrelazaba con el respeto de toda una especie alienígena. La sensación era abrumadora, y aunque Javier sabía que aún quedaban desafíos por delante, no pudo evitar sentirse profundamente conmovido por la magnitud del momento. Lyra se acercó a él, sus dedos entrelazando los de Javier con suavidad. Nunca imaginé que un humano pudiera ganarse el respeto de todo nuestro imperio, susurró, su voz cargada de emoción. Javier respondió con un apretón firme de su mano, sosteniéndola con fuerza, consciente de que ese contacto era un vínculo silencioso y poderoso que los unía más allá de cualquier peligro. La reina hizo un gesto y los consejeros comenzaron a hablar entre ellos, discutiendo la reorganización del imperio bajo la influencia del ejemplo de Javier. Su estrategia y liderazgo habían demostrado que los arcanos podían aprender del valor y la compasión de los humanos. La ciudad, aunque marcada por la batalla, respiraba un aire de esperanza y cambio. En medio de la solemnidad, Javier y Lyra se retiraron a un lugar más tranquilo, entre las ruinas reconstruidas, donde podían hablar sin ser observados. Hicimos más que sobrevivir, dijo Javier, mirando a Lyra con intensidad. Cambiamos algo en su mundo, y en el nuestro también. Lyra apoyó la cabeza en su hombro, sus alas relajadas tras la batalla. Y lo hicimos juntos. No solo como aliados, sino como algo más, susurró, dejando que el afecto y la conexión que habían compartido crecieran sin inhibiciones. Javier la abrazó con suavidad, sintiendo que cada riesgo, cada decisión y cada combate los había acercado irremediablemente. La reina, observando desde la distancia, sonrió levemente. Comprendió que el vínculo entre Javier y Lyra no solo era una fuerza emocional poderosa, sino también un ejemplo de cómo la cooperación y la lealtad podían cambiar el destino de mundos enteros. Los arcanos aprendían ahora que el coraje no dependía de la especie ni de la fuerza, sino del corazón y la determinación. Mientras el sol ascendía en el horizonte, iluminando la ciudad con un resplandor cálido, Javier y Lyra caminaron entre los restos de la batalla, conscientes de que la paz era frágil pero que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que viniera. Sus manos permanecían entrelazadas, y cada mirada, cada roce, era una promesa silenciosa de que el vínculo que los unía era ahora inquebrantable. En ese momento, mientras la ciudad despertaba lentamente y los habitantes humanos comenzaban a reconstruir sus vidas, Javier comprendió que no solo habían ganado una guerra, sino que habían cambiado para siempre el corazón del imperio sarcano, y que su relación con Lyra se había convertido en la fuerza más poderosa de todas. El amanecer de Estrella Roja llegó más brillante que nunca. Después de semanas de combates, traiciones y desafíos, la ciudad respiraba una calma que parecía casi irreal. Los escombros de la batalla aún marcaban las calles, pero la luz del sol reflejaba esperanza en cada rincón. Javier y Lyra caminaban entre los habitantes, que los saludaban con respeto y gratitud, conscientes de que ambos habían cambiado el destino de su mundo y del imperio sarcano. La reina sarcana había convocado a los líderes y consejeros del imperio para formalizar la rendición y reorganización del poder. Javier no había sido obligado a intervenir en los asuntos políticos, pero su estrategia, valor y compasión habían ganado admiración universal. Lyra permanecía a su lado, orgullosa y segura, sus alas brillando suavemente a la luz del sol, un símbolo de la fuerza y unidad que ambos habían construido juntos. Mientras la ciudad comenzaba a reconstruirse, Javier y Lyra se retiraron a un lugar apartado, sobre una colina que ofrecía una vista completa de Estrella Roja. El viento movía suavemente las cenizas que aún flotaban en el aire, y las luces de la ciudad relucían como pequeñas estrellas en miniatura. Hemos logrado tanto, dijo Javier, tomando la mano de Lyra y entrelazando sus dedos con cuidado. Pero todavía queda un largo camino. La paz es frágil, y los cambios no siempre son fáciles. Lyra sonrió, apoyando su frente contra la de él. Lo sé, pero mientras estemos juntos, no hay nada que no podamos enfrentar. Lo que hemos construido, no solo es nuestra victoria, sino también nuestra fuerza. Y tú has sido la mayor sorpresa de todas. Javier rió suavemente, acariciando su rostro. Tú también me has enseñado mucho, Lyra. Sobre valentía, sobre sacrificio, y sobre lo que significa realmente proteger a alguien. Nunca pensé que un humano y una alienígena podrían cambiar tanto un imperio, y aún menos que algo así nos uniría. Entre la conversación y la risa compartida, se sentó un silencio cálido y cómodo. Era la primera vez en semanas que podían respirar sin la amenaza de ataques o conspiraciones. Sus manos seguían entrelazadas, sus miradas firmes, y un sentimiento de certeza y tranquilidad los envolvía. Javier comprendió que, por primera vez, el mundo no era solo peligro y supervivencia. Había lugar para la felicidad,
para el amor y para un futuro compartido. Los días siguientes se dedicaron a reconstruir la ciudad y consolidar la paz con el Imperio Sarcano. Humanos y alienígenas trabajaban codo a codo, aprendiendo unos de otros, y cada acto de cooperación fortalecía la confianza entre ambos mundos. Javier y Lyra, aunque ocupados con estas tareas, nunca perdieron su cercanía. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto era un recordatorio de que su vínculo no solo había sobrevivido a la guerra, sino que se había fortalecido con ella. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y bañaba la ciudad con un resplandor dorado, Javier tomó la mano de Lyra con firmeza. He pensado en nuestro futuro, dijo con voz suave pero decidida. No importa lo que venga, quiero que estemos juntos. Quiero que construyamos algo propio, aquí o donde queramos. Contigo a mi lado, sé que todo es posible. Lyra lo miró, sus ojos dorados llenos de emoción y amor. Yo también lo quiero, Javier. Siempre te he confiado mi vida, y ahora quiero compartir todo lo que venga. Juntos, siempre. Se abrazaron bajo el cielo rojo anaranjado, y por primera vez desde que se conocieron, pudieron sentir la paz completa en medio de un mundo que antes parecía inestable y peligroso. Las estrellas comenzaron a brillar en el horizonte mientras la ciudad se iluminaba con vida y esperanza. Con el tiempo, Javier y Lyra se convirtieron en símbolos de unión y colaboración entre humanos y sarcanos. Su historia se contó una y otra vez, no solo por la valentía y estrategia que demostraron, sino por el amor que floreció en medio del caos. Cada gesto, cada mirada y cada sacrificio que compartieron se convirtió en el cimiento de un futuro donde ambos mundos podían coexistir en armonía. Mientras caminaban juntos por las calles reconstruidas de Estrella Roja, tomados de la mano y con las alas de Lyra desplegadas suavemente tras ella, Javier supo que habían encontrado algo que iba más allá de la supervivencia. Habían encontrado el amor, la confianza y un propósito que los uniría para siempre. El Imperio Sarcano, los humanos y la ciudad misma los observaban con respeto y gratitud, conscientes de que aquel vínculo había cambiado para siempre la historia de su mundo. Javier y Lyra se miraron, sonrieron y avanzaron juntos hacia el futuro, sabiendo que lo que habían construido era inquebrantable, y que ningún peligro podría jamás separar lo que sus corazones habían decidido unir. La paz, el amor y la esperanza finalmente reinaban sobre Estrella Roja, y para ellos, ese era solo el principio de una vida juntos, llena de nuevas aventuras, felicidad y posibilidades infinitas.